Escritor y un libro cargado de historia y revelaciones. Dinastías, dos familias, una nación. Ramón Alberto, muy buenas noches. ¿Por qué leerlo? ¿Qué vamos a encontrar? Paco, buenas noches. Bueno, pues van a encontrar toda una trama política interesante, única, nunca antes revelada, que comenzó a gestarse hace 10 años cuando estuve yo en una casa de algún personaje importante y vi una fotografía en donde básicamente pues vino un momento, una epifanía, digámoslo así, una epifanía política, Paco, donde vi claramente dónde había empezado el problema de esta nación, y era en un conflicto que se da en 1958, en el sexenio de Adolfo López Mateos, entre dos personajes importantes de aquel entonces, que eran obviamente Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación, y Raúl Salinas Lozano, el padre de Raúl y Carlos, de Carlos y Raúl Salinas de Gortari. Y ahí empezó a comentar básicamente que toda la trama completa de que lo que le ha pasado a México, Paco, en estos años, en estas décadas, no es producto de una disputa del PRI contra el PAN, del PAN contra el PRD, del PRD contra Morena, no. Es la disputa de dos clanes familiares, de dos familias, la familia Echeverría y la familia Salinas. Oye, a ver, déjame, por eso incluso en la portada aparece Luis Echeverría Álvarez y Carlos Salinas de Gortari. Ahora te pregunto, a estas alturas del campeonato, ¿los clanes hoy en el segundo mandato de Morena están vigentes? Muy vigentes, mi querido Paco, muy vigentes. A ver, para quienes no identifican bien, el expresidente, quizá todavía presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues es un hombre que claramente militó bajo las filas del echeverrismo. Exacto. Ahí se forjó, ahí nació, y doy dos muestras nada más. Poca gente sabe de dónde proviene el que fue su secretario de Infraestructura, de Obras Públicas, digamos así, ¿sí? Este secretario, pues básicamente fue nada más y nada menos que el hijo de quien fuera el secretario particular de Luis Echeverría durante 50 años. Nacho Valle, el famoso personaje de Segalmex. Sí. ¿Por qué tanta protección a quien hizo una estafa maestra 4 veces más grande que la del periodo de Peña Nieto? Pues simplemente lo protegió porque él fue de los primeros, si no es que el primero, que le dio una posición importante a López Obrador cuando estaba joven, precisamente en tiempo de Echeverría, cuando el propio Ignacio Valle manejaba primero por los indígenas y luego era cuando supo. Y así podemos irnos abiertamente a una lista grande de personajes que fueron rescatados del echeverriato para colocarse, y de una u otra manera desplazaron al grupo neoliberal de lo que era el salinismo. Pero aquí fíjate qué importante, en este país hemos tenido siempre una cuestión pendular que se suspendió, y ahí fue el quiebre. El péndulo era en la izquierda un sexenio, López Mateos, en la derecha otro, Díaz Ordaz, en la izquierda uno con Echeverría, en la derecha vino López Portillo. De la Madrid no pudo regresar a la izquierda por la gran crisis del 82 y la estación bancaria. ¿Y qué terminó pasando? Que desde la Madrid rebotó a la derecha, y 5 sexenios, Paco, el sexenio de Carlos Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, fueron 30 años de una política viendo a la gente de productora de bienes y servicios, pero no al trabajador. Tan fue así que se desplomó el poder adquisitivo de la época de Echeverría a la época final de Peña Nieto en un 50%. Es decir, tú con lo que comprabas en la época de Echeverría 10 kilos de tortillas, en la época de Peña Nieto eran solamente 5. Entonces, eso lo detectó López Obrador, y ahí viene todo el proyecto del famoso bienestar, y seguimos estando arriba de esa ola echeverrista. Cuando hablas de encontrar el lado oscuro de la historia de México, ¿es a lo que te refieres? Sí, porque detrás de esto, Paco, aquí hay en este libro muchas revelaciones. No es un libro únicamente testimonial en el sentido de narrar como un libro de historia lo que pasó, ha estado pasando. Vivencias. Yo tengo 51 años de vivencias periodísticas en infinidad de medios, y me tocó vivir no solamente, como tú lo sabes, como periodistas que somos, nos toca estar en la primera fila contemplando la obra,
a veces nos llaman de apuntadores y en ocasiones pasamos como extras de la obra. A mí me tocó en muchas ocasiones estar en medio, como diríamos en el rancho, en medio del ajo, en medio del bailongo. Y pues hay una cantidad importante de revelaciones. Por ejemplo, tú sabes quién y por qué cayeron los aviones de Ramón Martín Huerta, de Juan Camilo Muriño, De Juan Camilo. de Blake, en los sexenios panistas, coincidentemente. Bueno, pues ahí los van a conocer, van a saber por qué, quiénes fueron, quiénes ordenaron. Y lo más importante, creo, del libro, te enseña a entender que no nos tenemos que distraer con los títeres, Paco. Hay que voltear a ver a los titiriteros, a los que de verdad mueven los hilos de la política mexicana. Porque los Chapos, los Mayos, las Barbies, todos son títeres. Hay titiriteros, ahí se mencionan en dinastías. Y cada sexenio ha creado su propio titiritero para manejar su propio cártel. Ya lo veremos en este sexenio que sigue avanzando. Ya lo veremos y además no vamos a quemar el libro porque queremos que lo lean. Es un libro muy, muy interesante. Vamos a conocer también a aquellos presidentes que tuvieron conexión con la CIA, presidentes mexicanos. Es un libro, insisto, muy interesante. Y yo te preguntaría, Ramón Alberto, ¿cómo se acomoda Morena en esta etapa, en esta situación de clanes? A ver, Morena no deja de ser una muy mala copia de lo que fue en su momento el PRI. Punto. ¿Por qué? Porque a diferencia del PRI, el PRI sí tuvo la capacidad de organizar con instituciones como los sectores obrero, campesino y popular, con diferentes instancias que tenían, pues básicamente, unos códigos que por lo menos se respetaban. Y aunque había traiciones, porque este país, como lo digo en el libro, es un país que ha estado fincado en traiciones, desde la independencia, con las traiciones a Hidalgo, a Morelos, la revolución con Madero, Pino Suárez, pasando por las traiciones en la época de Calles y Obregón, llegamos a las traiciones grandes cuando el asesinato de Leonardo Colosio, las traiciones entre presidentes y expresidentes, López Portillo traición a Echeverría, Zedillo traición a Carlos Salinas, es decir, esas traiciones son las que han fincado a este país y la playa de morenistas que estamos viendo, pues no son otra cosa que tribus. Mira, Paco, estamos viendo hoy dos tribus importantes de Morena disputando el ala radical de la izquierda de Morena y el ala, pues, pragmática. Esas están coexistiendo hoy con Claudio Sheinbaum y ya veremos en las próximas semanas que habrá sacudimientos en el gabinete importantes. ¿Por qué? Porque ya empezaron a chocar. Sí. Y ya hay quien dice... Sí. Y además de que ella ya anunció que en enero viene un ajuste importante a nivel de secretarías. Ramón Alberto Garza, como siempre, un gusto el poder platicar contigo. Que no sea la última, nos gusta mucho el tener esta comunicación. Y ahí tenemos dinastías, dos familias, una nación. Un tema interesante el que nos platica ahora Ramón Alberto. Como siempre, un abrazo. Mañana a las 4 de la tarde en Salón de Profesionales en el área internacional de la FIL. Además tendremos una entrevista extensa con Mega Noticias allá en la FIL, por supuesto. Muchas gracias, Ramón. Abrazo grande, Paco, a ti y a todo el equipo de Mega Noticias. Gracias, muy buenas noches.